Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Víctor Hugo Gil Avendaño, miembro de el Grupo de Apoyo Pedagógico GAP, y es un placer para mí darle la bienvenida en nombre de la Vicerrectoría Académica y del Grupo de Apoyo Pedagógico a este espacio de reflexión y aprendizaje continuo que llamamos Seminario Aprendiendo en Ambientes Virtuales en Ambientes Virtuales. Agradecemos a todos y todas por su participación y, por supuesto, por acompañarnos en esta sesión. Quiero agradecer especialmente a nuestro invitado de hoy, el magíster Óscar Guzmán, por aceptar nuestra invitación para compartir sus valiosas experiencias y conocimientos con nosotros. Permítame, profesor Óscar, lo presento. El profesor Óscar es magíster, comunicador social, periodista de la Universidad Autónoma de Occidente y cuenta con una maestría en educación. Tiene una amplia experiencia como docente en asignaturas de comunicación y lenguaje, donde ha implementado diversas estrategias y herramientas tecnológicas para mejorar la comunicación con los estudiantes. Además, tiene un profundo conocimiento del uso de las TIC en entornos educativos. El tema de hoy es comunicación en la virtualidad alcanzando afectivamente a los estudiantes, en el cual exploraremos cómo las tecnologías pueden facilitar una comunicación más efectiva y humana en entornos virtuales. Muchas gracias, profesor Óscar, por permitirnos contar con usted el día de hoy y estamos prestos, pues, a escucharlo, a aprender mucho y antes de continuar, sí me gustaría comentarles a todos cuál es la dinámica de esta presentación. La dinámica del seminario será la siguiente. El profesor Guzmán nos hablará del tema durante su presentación y los invito a que si tienen alguna pregunta, la vayan dejando en el chat y al finalizar la charla leeremos sus preguntas y también siéntanse en confianza de poder abrir sus micrófonos para poder hacer sus comentarios. Al final haremos un pequeño resumen de los puntos más importantes y las conclusiones que engloban esta experiencia. Muchas gracias de nuevo, profesor Oscar, y bienvenido. Profesor, muchísimas gracias por la presentación, por la bienvenida. Para mí es un gusto poder estar compartiendo con ustedes en este espacio que aprecio mucho, en el que he estado como participante en varias ocasiones y del cual he logrado también muy importantes aprendizajes para mi propia práctica docente. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy, pues parte de una pregunta que pues realmente tiene seguramente múltiples respuestas, ¿no? Entonces, esa pregunta que quiero plantearles hoy es: ¿cuáles creen ustedes que son las claves del éxito para lograr que nuestros estudiantes logren aprender? Pues obviamente responder a esa pregunta pasa por muchísimos aspectos, múltiples factores pedagógicos, didácticos, pero entre muchos factores, incluyendo el mismo factor volitivo, el propósito y el deseo mismo del estudiante por aprender, pues la comunicación es uno de esos factores que tiene, digamos, allí un papel preponderante en lograr, digamos, ese éxito. De hecho, lo pedagógico está muy ligado a lo didáctico y en la modalidad virtual también está muy ligado a lo comunicativo. Entonces, ese aspecto de la comunicación en la modalidad virtual es particularmente importante si se considera pues esa soledad, llamémosle así, inherente a a la distancia, en la que se pierden buena parte de los efectos del relacionamiento social, donde se dejan de percibir dimensiones de la comunicación, como por ejemplo la expresión corporal y la expresión facial, pues en algunos casos. En fin, muchísimos aspectos que de pronto allí entran a jugar precisamente por esa virtualidad. Y pues de alguna manera ese factor puede, digamos, esa merma considerable en esa riqueza comunicativa puede de alguna manera influir en la motivación y hasta en la continuidad de estudiantes en su proceso formativo. Entonces, visto pues efectivamente la comunicación tiene un papel fundamental. Y aquí quiero mostrar que desde la perspectiva del asunto de las comunidades que aprenden de manera virtual, de acuerdo pues a lo que
muchos autores exponen, pero particularmente aquí quiero referirme a el texto de Pavlov y Pratt del 2007. Es un libro muy interesante precisamente que está relacionado con el tema del aprendizaje. La obra de ellos concreto se llama Construyendo comunidades de aprendizaje online, estrategias efectivas para el aula virtual. Entonces, en este texto en particular, estos autores destacan que para lograr, digamos, algunos de los resultados que se esperan, que son como los deseables desde el punto de vista de las comunidades educativas que tienen énfasis en la virtualidad, resultados como la co-creación del conocimiento y la co-creación de significados, la reflexión, la transformación, el incremento de la autodeterminación o el reforzar, digamos, la presencia, todos estos resultados vienen de una comunidad en la que se trabaja, obviamente, desde la perspectiva de la gente, del propósito y del proceso, pero fijémonos que aquí, en el aspecto de lo que ocurre con la gente, con las personas como tal, es muy importante el tema de la interacción, la comunicación y la presencia. Y a lo largo de esta obra en particular, se menciona muchísimo el papel de la comunicación como uno de los pilares que facilita o que de alguna manera influye y es determinante en que estos resultados se obtengan. Entonces, aquí pues vale la pena hacerse, digamos, una pregunta, ¿no? ¿Cuál, digamos, podríamos decir que dentro de la comunicación es el efecto más importante? Pues hay varios efectos que nosotros debemos considerar como aquello que resulta de una buena comunicación. Pero el aspecto sobre el que me quiero centrar en este compartir del seminario Aprendiendo en ambientes virtuales es el impacto afectivo positivo de nuestra comunicación. Es decir, el horizonte de esta charla es precisamente conversar sobre cómo lograr ese impacto afectivo para que nuestros estudiantes estén motivados no solamente a continuar en su trayectoria formativa, sino a integrarse en una comunidad educativa que no solamente está integrada por profesores y estudiantes, sino principalmente por seres humanos que cumplen o suplen muchas necesidades en este ambiente. Entonces, esa es, digamos, por eso he querido llamar o titular a esta breve charla, Comunicación afectiva y efectiva con los estudiantes en la virtualidad. Y pues digamos, con esto en mente, quiero proponerles una primera interacción, una primera reflexión respecto a aquello que ustedes consideran que desde el punto de vista de la comunicación puede ser más importante. En sus plataformas de Webex, en el lado derecho seguramente se está activando en este momento. Qué pena, yo miro aquí el lado porque es que tengo otro monitor con el que estoy viendo cómo si funciona efectivamente y debe haberse activado en este momento en Webex una pregunta que ustedes tienen allí. Y esa pregunta es, ¿qué funciones cumple la comunicación en el proceso formativo de los estudiantes? Entonces les quiero pedir que piensen en palabras concretas, de pronto en una o dos palabras o palabras clave, pueden aportar varias, para que ustedes con esas palabras puedan describir esa función o esas funciones que cumple la comunicación en el proceso formativo de los estudiantes. Entonces, quisiera que por favor empezaran a enviarlos. Allí veo que, permítanme, yo veo cómo está. Me dicen si tienen por el chat o pueden abrir su micrófono si tienen alguna dificultad al respecto. Si no pudieran entrar por Webex, pueden hacerlo también abriendo en su navegador la página que aparece en la pantalla que estoy compartiendo, slido.com. Ponen ese número donde dice join y aparece como un numerito allí en la banda azul. Ponen ese número y pueden poner también el passcode comunica, que esa es digamos, la contraseña. Entonces, pues, bueno, ya vi que alguien ya se conectó, efectivamente. Hay varios participantes en este momento iniciando, están votando en este momento. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, vamos a ver si todos pueden entrar allí. Me dicen, porfa, si tienen alguna dificultad para acceder, tienen las dos vías. Entonces los dejo para que pongan las palabras que quieran y que consideren que van allí.
Muy bien. Voy a dejar de compartir un momento en mi pantalla con el permiso de ustedes para poder ver acá. Ajá, perfecto. Ya estoy viendo que ya tenemos seis votos, 6 palabras. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a ir viendo entonces cómo va evolucionando nuestra nube de palabras a partir de esto que estamos visualizando hoy. Muy bien, vamos a ver. Listo. Bueno, hay bastantes, ¿no? Curar experiencias, comprensión, fortalecer relaciones. Lo es todo. Yo pienso que la comunicación lo cruza, podríamos decir, lo cruza todo, ¿no? Desde lo pedagógico, lo didáctico, desde el punto de vista de las relaciones, de construir, de modelar muchas cosas, ¿no? Aclarar, debate, construcción, información, correcto, potenciar, sentido, habilidades humanas, muy interesante, co-creación, construcción del conocimiento. Sí, yo creo que allí en todo ello hay aspectos o dimensiones de la comunicación que nosotros podemos visualizar en ello. Bueno, gracias por sus aportes, porque seguramente sobre ellos volveré en algún momento en el transcurso de la charla, porque efectivamente todas estas palabras, lo que tiene que ver con, y aquellas que destacan también lo afectivo, la acogida, la motivación, pues son supremamente importantes. Entonces, si tenemos, digamos, en mente lo que ustedes han aportado y vemos esas funciones, yo creo que todas estas palabras que ustedes han aportado a la discusión podrían entrar de alguna manera en 5 categorías o en 5 funciones concretas. La primera de esas categorías es la transferencia, y digo transferencia y no transmisión del conocimiento. Veamos desde esta manera, es decir, en su nivel más básico, transferir no es igual que transmitir, ¿no? Es más, yo podría decir allí también que una función de la comunicación, lo que pasa es que puede sonar redundante, es comunicar el conocimiento. En su acepción más pura, comunicación es poner en común, es decir, va más allá de la transmisión de la información y de alguna manera pone en común los significados, las ideas, el cómo se sienten y cómo se viven esas ideas hacia otra persona. Entonces, en ese sentido, podemos hablar que es más apropiado hablar de esa transferencia. Y claro, esto está muy articulado con principios pedagógicos y didácticos que impulsan nuestra actividad docente porque el lograr esa transferencia de conocimiento y el lograr también esa construcción de conocimiento, porque a veces no se trata solamente de transferirlo, sino de lograr que el otro lo construya, lo reconstruya, genere nuevo conocimiento, pues tiene en cuenta todos estos elementos articulados y desde luego es un esfuerzo comunicativo importante. Entonces, esto incluye desde luego no solamente esa presentación de la información teórica y técnica, sino la capacidad del docente para lograr cosas como las que ustedes han dicho, explicar, aclarar, contextualizar aquello que es objeto de estudio y muy importante, hacerlo accesible a nuestros estudiantes. Por eso las palabras claves aquí son claridad y precisión, ¿no? Para evitar confusiones, para lograr que nosotros lleguemos al sentido de ciertas cosas que queremos explicar. De hecho, hay mucho material y mucha literatura, pero me he querido referir a este estudio, a este libro o a este artículo mejor de Chickering y Gameson del 1987 sobre las buenas prácticas de la enseñanza universitaria, porque desde allí y desde hace mucho tiempo está ya reconocido el hecho de que, primero, una buena comunicación es necesaria para lograr estos fines de los que hemos hablado en cuanto a la transferencia o a la comunicación del conocimiento. Pero por otro lado, hace énfasis en la necesidad de ponernos en los zapatos del estudiante para lograr que esa comunicación sea efectiva. Es decir, tenemos que tener en cuenta que esto es primero que todo una comunicación de doble vía y necesitamos pues desarrollar estrategias para asegurar la comprensión de lo comunicado, estrategias que van mucho más allá de, hey, ¿todos entendieron? Y mueve la cabeza. ¿Quedó todo claro?
a veces necesitamos usar estrategias para asegurarnos de esa transferencia, como pedirle al estudiante que parafrasee algo que nosotros hemos compartido, hacerle preguntas problematizadoras, en fin. Esto en el contexto de la clase, pero también incluso de lo cotidiano, de si ha entendido bien las instrucciones, por ejemplo, para una consigna académica, en fin. Debemos apelar a una serie de estrategias que nos lleven a la claridad y la precisión puesta en común. Entonces, allí está, digamos, ese primer aspecto. El otro aspecto que es clave como función de la comunicación en el proceso formativo es la construcción de un ambiente de aprendizaje. Y la palabra clave aquí es empatía. Empatía vista desde esta perspectiva. Como diría el profesor Andrés Torres, con quien hemos compartido mucho sobre este tema, ¿no? El asunto de el tonito, la manera como nosotros nos comunicamos, más allá de las palabras y de los significados expresos, está la manera como nos organizamos desde el punto de vista del paralenguaje, ¿no? La manera como nosotros disponemos nuestro tono de voz, nuestra disposición hasta corporal con el estudiante y, ¿por qué no?, la dimensión retórica de cómo organizamos nosotros el lenguaje para lograr un efecto en el estudiante que pueda ser persuasivo, pero no intimidador, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la palabra clave allí para organizar esa construcción del aprendizaje? Empatía, porque cuando nosotros creamos un ambiente de empatía, logramos que ese ambiente de alrededor de la relación con el estudiante sea de confianza y respeto, ¿no? Esa confianza y ese respeto hará que los estudiantes se sientan en un ambiente seguro, donde puedan expresar sus dudas, donde se puedan atrever a cometer errores y un tono empático de la comunicación, como lo diría Adimando en un libro que salió en el 2024, muy interesante sobre técnicas efectivas de comunicación en diferentes ámbitos, habla de que esto fortalece definitivamente el lazo de confianza entre los interlocutores. Y nuestro interlocutor es el estudiante, ¿no? Y también esto incentiva los lazos de confianza con los mismos estudiantes como pares. Entonces, allí está, construcción de ese ambiente de aprendizaje. El tercer elemento, la retroalimentación y la motivación. Y fíjense que podríamos hablar de ambos aspectos de manera separada. Pero miren, así como está muy, muy, muy de moda en todo esto de las relaciones laborales, hablar del salario económico y el salario emocional. Ustedes lo han oído, ¿verdad? Sí. Dedito arriba si ustedes lo han oído de este término, están familiarizados con lo de salario económico, salario emocional. Bueno, sí, sí, si lo han oído mencionar, lo ponen dedo arriba, perfecto, muy bien. Pues sí, es muy importante que las personas sean bien remuneradas económicamente, pero aún en aquellos trabajos donde la paga puede ser magnífica, hay quienes renuncian porque sienten que el ambiente a su alrededor no los reconoce como personas, no se sienten valoradas. En fin, necesitan también esa remuneración emocional que los haga sentirse bien más allá de lo económico. Y en el mundo académico sucede algo similar con los estudiantes. El estudiante no solamente necesita saber las notas, no solamente necesita que le retroalimentemos el trabajo, el estudiante también necesita ese aspecto emocional, esa remuneración emocional que tiene que ver con la manera como nosotros lo hacemos sentir frente a su proceso formativo, la manera como nosotros lo hacemos sentir respecto a no solo la relación estudiante-profesor, sino un humano con otro ser humano que lo hace sentir valioso. Entonces, esto, ¿en qué consiste desde el punto de vista de la retroalimentación? Es que no solamente retroalimentamos lo académico, retroalimentamos las relaciones, retroalimentamos muchos aspectos de la vida. El estudiante, pues, nos tiene como referentes y en esa relación de poder, porque es una relación de poder donde está el docente y donde está el estudiante, pues es muy importante que el lenguaje, la empatía que vimos previamente, pues elimine como esas barreras y esos abismos y esas distancias que a veces pueden ser muy grandes para que el estudiante sienta que realmente nos interesa una relación un poco más cercana, ¿sí? Entonces, esto desde esta perspectiva, la retroalimentación y la motivación como función le permite al estudiante no solamente conocer sus áreas de mejora, sino que le da razones para seguir aprendiendo. Y la literatura en este sentido sugiere, por ejemplo, lo que justamente dos autores que compartimos con el profesor Andrés en un reciente seminario sobre la retroalimentación, Hattie y Timperley, la literatura que
digamos, hay alrededor de este tema y que estos dos autores han trabajado de una manera muy particular, nos indica que para construir una mentalidad de crecimiento es necesario que nuestros estudiantes puedan percibir, es decir, que hay una motivación donde no estamos tanto en función del error, sino en función de la oportunidad y no ver tanto una cuestión del fracaso como más bien como una oportunidad para crecer. Entonces, esa matización del lenguaje, esa manera como usamos el lenguaje en la retroalimentación, también tiene un efecto muy importante en la motivación. Por eso aquí las palabras claves son oportunidad y refuerzo positivo. Muy bien. Estamos en esto de las funciones y pues hay una función que es realmente muy importante y también ustedes lo mencionan en las palabras de la nube y es la regulación emocional y el apoyo. Es decir, uno podría decir, pero a ver, eso no tiene que ver con la motivación, sí tiene, digamos, unos vínculos importantes, pero ¿cuál es el quid aquí del asunto? Porque las palabras claves aquí son asertividad y escucha activa, porque la comunicación juega un papel muy importante en la manera como los estudiantes se sienten respecto a su relación con los docentes y con los estudiantes. Es decir, o es fuente de ayuda y de motivación o es fuente de tensión. En algunos momentos, nosotros como docentes, podemos incluso en el momento en que estamos dando una retroalimentación que tiene que ver con un desempeño académico, debemos ser muy estratégicos para tener interacciones que también toquen ese aspecto afectivo, ese aspecto, esa dimensión de la autoestima, porque se trata de ofrecer incluso apoyo emocional que reduce el estrés. Es que nosotros podemos ser, ¿cómo se dice? La clave o el clavo, ¿no? O sea, o somos la clave para que el estudiante gane confianza, disminuya sus niveles de estrés frente a situaciones académicas complejas, o somos el clavo que con un comentario hace sentir más mal al estudiante y de pronto lo mete en el pozo depresivo de sentir que no puede y que no es capaz y que no está listo para un determinado reto. De hecho, el estudio que cito allí en la diapositiva, el de Jennings y Greenberg del 2009, encontró que los docentes que son emocionalmente receptivos utilizan mejores estrategias de comunicación empática para promover el bienestar de sus estudiantes. Y de hecho, ese estudio es un estudio sobre la competencia social y emocional de los docentes. Entonces veamos que esto no es un asunto menor, o sea, porque a veces percibimos, bueno, esto de lo emocional, ¿no? Pues que vayan al CEA, ¿no? A los centros que en las universidades hay para la escucha psicológica. Y claro, eso es muy importante, pero creo que el primer auxilio que podemos brindar somos nosotros mismos. Nosotros a veces el sencillo hecho de escribirle a un estudiante y decirle, mira, te he extrañado en clase, no decirle no, estás cerca una cosa es decirle te he extrañado en clase y quisiera saber si estás bien y si hay algo que te pueda ayudar para que pueda, no sé, es decir, darle ese apoyo. Es muy diferente a decirle estás cerca del 20% de inasistencia que hace que pierdas el curso. O sea, son dos cosas completamente distintas. Y la verdad es que la realidad es que si le decimos que estamos preocupados por él, puede que incluso reaccione de una manera más positiva y no se esconda como el avestruz en la tierra por la amenaza del 20%. Entonces, por eso esto de la regulación emocional, el poder ayudarles a lidiar con ese estrés es importante, ¿no? Sí, por eso a veces dice que los estudiantes pueden, dice la profe Claudia, que a veces los estudiantes pueden pensar que es ironía. Claro, por muchas razones, ¿no? Porque culturalmente, eso es como, Claudia, eso es como cuando tú paras en un paso peatonal y el peatón no para esperando a ver si es que le vas a echar el carro, porque no pueden creer que les estés dando el paso. Entonces, a veces tienen que exponerse muchas veces al carro que sí para y creer que si hay buena fe de dejarlo pasar, ¿no? Me pasa muchas veces que paro y como que no la creen, ¿no? Entonces, eso viene como con el asunto, muy bien. Y sí, y tiene que ver con el tono, con esa disposición empática que dice precisamente el profesor Víctor. Muy bien. Y el quinto y último aspecto que podemos considerar como función es uno que mencionaron precisamente en la novela de palabras también. Es que la comunicación en sí misma, el acto de comunicarse, la transacción comunicativa, propicia el desarrollo de habilidades interpersonales.
Es decir, si nosotros queremos que nuestros estudiantes interactúen, se expresen, es que se comuniquen, necesitamos crear ambientes de comunicación, por ejemplo, como este, ¿no? En el que hacemos preguntas, en el que los invitamos a interactuar, porque de alguna manera se van soltando y esto genera, como lo dicen, digamos, múltiples estudios y bueno, aquí uno representativo de ellos, el de Zapata Gómez y Rojas, en el que hacen énfasis de que el acto comunicativo también es un acto de modelación. Nosotros como docentes y entre pares, también modelamos la comunicación como una habilidad interpersonal. Entonces, nosotros en ese aspecto, estimados colegas, pues modelamos también a nuestros estudiantes modos de comunicarse. Y si nosotros somos efectivos y también afectivos en la comunicación, eso hace que también nuestros estudiantes como entren en una dimensión, digamos, de colaboración, de respeto, de asertividad frente a la comunicación. Bueno, hasta este punto, digamos que tenemos claras esas funciones, pero a mí me gustaría muchísimo que ustedes, a partir de esto que acabamos de compartir, me dijeran cuáles consideran ustedes que son, en orden de importancia, esas funciones, digamos, de la comunicación. Es decir, que estas que estamos considerando, ¿cómo las ordenarían en orden de importancia? Yo sé que esto, bueno, primero que todo, esto no es un concurso de popularidad de las funciones, pero me parece muy interesante que podamos ver cuáles serían en ese sentido, sabiendo que todas son muy importantes, cuál pondrían de primera y cuál pondrían de última. Eso lo vamos a hacer precisamente en el slide que se acaba de activar para ustedes allí. En este momento debe estar saliendo en su interfaz de Webex. También, si tienen alguna dificultad, lo pueden hacer vía web por el enlace que aparece en la pantalla que estoy compartiendo. Entonces, ahí están. ¿Cuáles consideran ustedes que son esas? Es decir, traten de ordenarlas, ¿no? Seleccionen allí como las que les parecen, digamos, más importantes. A ver cómo nos va con eso. Listo, ahí veo que ya están entrando. Ahí les aparece. Ah, si ustedes hacen clic la primera, entonces esa va a quedar allí, por ejemplo, ahí les va a quedar primera. La que primero seleccionen va a quedar arriba, digamos. La que ustedes seleccionen después va a quedar de segunda. Las podrían mover, ustedes pueden usar la manita que aparece allí, las pueden cambiar. Si ustedes se arrepienten, digamos, del orden, las pueden seleccionar todas y pueden moverlas con una manita y arrastrar y soltar para volver a ordenarlas. Sí, ahí, que yo estoy mirando para allá porque es que tengo ahí mi monitor de, de respaldo. Muy bien, entonces así pueden hacerlo. Ok, aquí veo que ya están participando. Perfecto. Y ahorita vamos a revelar el ranking de... Ah, al final, por favor, no olviden darle send para enviar el orden, porque no se envía, es decir, ustedes lo pueden ordenar y pueden hacer, digamos, el ejercicio y pueden cambiarlo, pero solo va a quedar en firme cuando hagan clic en send o enviar si les aparece su interfaz de Webex en español. ¿Listo? Muy bien. Ya veo aquí que hay dos votos. Voy a esperar un momentito para que nos lleguen más opciones eh, de ese ranking. Aprovecho la publicidad aquí el momento para decirles que estas son herramientas nuevas de Slido o Slido, como ustedes le quieran decir, y que en el canal web del Café Digital tenemos todo un video completo, una hora de explicación ya detallada de estas herramientas para que puedan aprovecharlas muy bien, porque esto es algo que tenemos con Webex y que podemos hacer dentro y fuera de Webex. Entonces ahí está para que ustedes lo puedan hacer. Ok, ya tenemos varias votaciones. Veo que como están trabajando todavía, hay todavía alguien rankeando en este momento. Pues le digo, la idea es que no es no vamos a determinar cuál es la más popular, pero sí me parece, me da pie para poder luego en la siguiente parte de este seminario poder recuperar algunas de sus participaciones por este medio. Muy bien, listo. Creo que ya no hay más actividad en nuestra encuesta, entonces vamos a revelar cómo nos quedó aquí. Listo. Entonces,
Ok, miren qué interesante. Construcción de un ambiente de aprendizaje. Eh, Me parece que esta es una muy importante. Estoy echando de menos una. Ah, perdón, no sé, ahí está. Me llama mucho la atención que transferencia del conocimiento haya ocupado el tercer lugar. Uno podría decir a priori, pues, que el objetivo de las instituciones educativas es este, ¿no? Pero me parece muy importante que esta construcción del ambiente de aprendizaje y la regulación emocional estén de primeras, o sea, que hayan tenido una prioridad. Eso no significa que todos hayan tenido esta misma configuración, alguien lo pudo haber configurado diferente, pero en las 5 participaciones parece que en promedio este aspecto tiene mucho que ver y quizás se debe a las experiencias que tenemos, quizás a la sensibilidad de considerar estas funciones como lo hemos estado eh, considerando y discutiendo, entonces puede ser, digamos, allí el asunto. Ahora, esto me da pie para decir algo muy importante al margen de las funciones, y es que varios autores, incluidos pues los que he mencionado ahora, que digamos que para preparar este tema me han resultado muy importantes, Pavlov y Pratt, con respecto a la construcción de estas comunidades de aprendizaje online, que el asunto de el calor humano, de la necesidad del contacto humano, es algo que subyace como una necesidad fundamental y que se vuelve particularmente prioritaria entre los estudiantes virtuales. Es decir, pensemos solamente desde la dimensión humana. Todos necesitamos contacto humano. De alguna manera eso nos define como seres humanos. Y el asunto es que en los ambientes virtuales tendemos más fácilmente al aislamiento y tendemos también más fácilmente a no gestionar el aislamiento. Es decir, ¿cuántos de ustedes reciben un mensaje de sus estudiantes diciendo me siento solo o siento que no, me gustaría relacionarme más con usted y con mis compañeros, profe, para los que hemos tenido que trabajar en la modalidad virtual? Pues la respuesta es no, es decir, este tipo de situaciones de lograr este contacto humano demanda que nosotros invitemos, que nosotros abramos los puentes, ¿no? Entonces, evitar que los estudiantes se aíslen es algo que requiere también de nosotros cierta proactividad en cuanto a mostrarles que existen posibilidades de estar más cerca y, desde luego, que ellos puedan aprovechar, que se sientan, la palabra clave aquí es que se sientan invitados a formar parte de estas interacciones. Muy bien, entonces esto de la afectividad, del apoyo emocional, tiene que ver mucho con este aspecto que estoy destacando allí. ¿Y cómo entonces podemos impactar positiva y afectivamente a nuestros estudiantes, que es como el asunto que queremos dilucidar en nuestra charla? ¿Cómo los motivamos y cómo podemos también incentivar en ellos una sana autoestima? Pues hay dos aspectos claves que son la adopción de un estilo comunicativo o la adaptación de nuestro estilo comunicativo mejor y la adopción de estrategias que sean adecuadas para la comunicación. Y por otro lado, aprovechar los recursos digitales para estar cerca de los estudiantes. Y esto es importantísimo porque la tecnología nos permite cubrir de alguna manera, salvar esas brechas que se dan por la distancia, no solamente, sino también a veces por el gran número de estudiantes que tenemos que atender. Entonces, la tecnología allí nos puede dar una mano para generar esos puentes que requieren nuestros estudiantes. En cuanto a la adaptación del estilo comunicativo, pues va a resultar muy importante que nuestro estilo de comunicación, no solamente para la retroalimentación, sino para todo, siempre sea un abordaje que reconozca primero siempre lo positivo del estudiante, que vaya siempre en un tono positivo, no el tono punitivo ni inquisidor, ¿no? Que siempre vayamos, digamos, con ese reconocimiento de lo positivo que es y hace el estudiante. También parte de nuestro estilo comunicativo, de esa adopción de ese estilo comunicativo, es reemplazar el error por la posibilidad de mejora. Es decir, siempre no enfatizar en lo que se equivoca, sino en aquello que te permite desempeñarte mejor en este ámbito formativo. Enfatizar siempre las capacidades y las virtudes, hacer siempre énfasis en ese aspecto, sobre todo, por ejemplo, cuando nuestra comunicación tiene
el aspecto de la retroalimentación y allí cito nuevamente la técnica sándwich de la que nos ha hablado los que hemos estado en cursos con el profesor Andrés Torres. Habla él de esta técnica que es siempre empiece con lo positivo, luego metas en el asunto de la mejora, que es aquello que debe mejorar, aquello que se debe corregir, y finalice también con algo positivo, con el refuerzo de tú puedes, el refuerzo emocional y motivacional que implica decirle al estudiante, lo puedes hacer y tienes mi guía y mi acompañamiento para que sigamos adelante y saquemos esto adelante, ¿no? Entonces, ese énfasis en las capacidades y las virtudes. Y finalmente, algo que debe ser parte de nuestro estilo comunicativo es expresar aprecio por el ser humano. Es que a veces no se trata de que tratemos de estar en una relación absolutamente horizontal donde somos súper amigos, porque pues de todos modos hay unos roles que nosotros desempeñamos. Pero sí es muy importante preocuparnos y aludir al ser humano antes que al código del estudiante, ¿no? Este sentir cuando hay, digamos, expresamos genuina preocupación por lo que el estudiante pueda sentir respecto a un asunto que, claro, está atravesado por la clase, pero que tiene que ver, por ejemplo, con hechos humanos como el haber estado enfermo, como el estudiante que se accidentó en la moto y que no ha podido volver. Que el estudiante diga, "Ney, sí, te puedes poner al día con", pero no decirle algo como, mira, primero que todo, espero que estés mejor y que te recuperes, te espero de vuelta en la clase. Eso no es vacío. Uno podría pensar que eso es protocolario, pero cuando lo decimos con sinceridad, el estudiante lo siente. Muchos estudiantes, y lo digo por experiencia personal, me han manifestado que en algún momento una palabra afectiva sencilla significó mucho cuando estaban en un mal momento, ¿no? Y así no me hubieran dicho nada de qué les pasaba. Han manifestado en alguna oportunidad ese impacto afectivo de sentir que hay un ser humano preocupado por otro ser humano. Muy bien. Entonces, ese aspecto de cómo no adaptamos ese estilo comunicativo es clave. Obviamente, podríamos hablar me gusta mucho esta palabra, modular nuestra comunicación. Implica que, pues claro, habrá momentos en los que nosotros adoptamos otras estrategias, otras motivaciones, donde no solamente es algo como, ¿no? Como muy, muy, muy cuidadoso y suave, sino a veces también tenemos la posibilidad de adoptar una posición enérgica, motivadora para sacar adelante a los estudiantes, al grupo, en fin, hay diferentes maneras en que podemos modular esta comunicación. Y en cuanto al aprovechamiento de los recursos digitales para estar cerca de los estudiantes, pues se puede decir mucho, pero me gusta mucho esto que mencionó Pratt en el 96, ya vislumbrando el tema de lo virtual, cuando lo virtual todavía estaba muy en función de la distancia, ¿no? Y él decía que la habilidad de crear un sentido de presencia en línea, es decir, hacía énfasis en esta importante habilidad, la habilidad de crear un sentido de presencia en línea a través de la personalización de las comunicaciones. Es decir, usamos unos medios de comunicación, unas interfaces, algo que le llega al estudiante y que puede llegar muy despersonalizado. Y necesitamos tratar de salvar esa brecha imprimiéndole algo de personalización. Y a veces la tecnología, y hoy más en día con el auge de la inteligencia artificial, pues nos permite acercarnos a esta sensación, a este sentido de presencia, a esta sensación de personalización. Muy bien. Entonces, con ello en mente, veamos entonces cuáles pueden ser ya esas estrategias concretas de comunicación. ¿De dónde surgen? ¿Cuáles son los puntos de partida? Entonces, primero, tengamos en cuenta que debe haber una intención de nuestra comunicación. Parte de esa modulación debe partir de determinar claramente qué es lo que quiero hacer, sobre todo cuando estoy pensando en comunicaciones complejas, en actos comunicativos en los que, por ejemplo, yo quiero que nuestros estudiantes, mis estudiantes tengan claridad sobre cuál es la consigna del parcial y qué es lo que deben tener en cuenta y cómo abordarlo. Entonces, aquí vale la pena preguntarse, ¿para qué me comunico? Entonces, si yo quiero tener claridad
de la manera, en la forma como me comunico, yo debo tener claridad en la intención con la que me comunico, ¿no? Esto va a permitirme escoger el tono, las palabras, la forma como yo me comunico con los estudiantes. Si es prioritario que entiendan bien la consigna, entonces, pues va a ser, mi lenguaje comunicativo va a ser Uf, más explicativo, más instructivo, muy concreto. Pero si lo fundamental es motivarlo para que lleven a cabo una tarea compleja, donde ellos pueden sentir algo de angustia por no saber cómo, por eso, sobre todo, por ejemplo, cuando les proponemos a nuestros estudiantes, a ver, les propongo un ejemplo desde mi campo. La elaboración de un texto creativo que requiere que ellos se aproximen a un tema, pero la creatividad a veces es difícil de asir, ¿no? Y uno les puede proponer ciertas cosas, pero no saben cómo hacerlo sin repetir, ¿no? Sin hacer el calco de otras propuestas. Pues entonces es fundamental darles, digamos, motivaciones, pistas, ponerles, digamos, algunas migajas para que sigan un camino pero sin que se sientan que están siendo conducidos de una manera ya no muy instrumental hacia algo, sino que tengan libertad. Entonces, eso llevará a que nosotros desde la intención definamos una estrategia y un esfuerzo más emocional, ¿no? Si el énfasis es que incorporen mejoras a lo que están haciendo en el aprendizaje, entonces las elecciones del lenguaje también van a ser de pronto en ese sentido distintas, más de preguntarles, de lanzarles preguntas que los cuestionen, que los lleven a, en fin, muchas posibilidades que hay allí. Y el segundo aspecto, escoger los medios o recursos. Es decir, allí cuando hablamos de los medios o recursos, estamos hablando de cuáles son, y aquí entra en juego el asunto de la tecnología, las mejores maneras como nosotros podemos llevar a cabo esa comunicación. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos grupos numerosos de estudiantes. Por ejemplo, una comunicación escrita con pasos detallados y claros puede ser lo que necesita el estudiante para hacer la consigna, porque el estudiante puede volver sobre el documento, puede tacharlo, puede en su pantalla subrayarlo e ir viendo que ha cumplido, ¿cierto? Pero cuando el objetivo está más relacionado con un objetivo de una dimensión motivacional, lo escrito puede ser limitado. Entonces, allí nosotros podríamos usar, echar mano de otras cosas. En estos días, una compañera del Centro de Transformación Digital Educativa me decía que la descrestó mucho, le impactó mucho que en vez de recibir solamente un correo de bienvenida a un curso virtual al que recientemente ingresó en una universidad fuera de Colombia, en un programa de formación de intercambio, recibió un video de su tutora académica muy efusivo. Entonces, miren, este aspecto resulta interesante explorarlo porque quizás en algunos casos el video o el audio puede transmitir mucho de esta dimensión emocional que nosotros estamos considerando aquí. De hecho, a mí me pareció muy interesante un ejemplo que nos ponía, nos ponían los autores Paloff y Pratt en este texto, en el que hablaban de las percepciones de una estudiante que se llama Merian. Entonces, esto referido a la manera como se leen los foros y ciertos, digamos, recursos escritos que podemos usar, en este caso muy alusivo al foro. Ella decía que cuando leía el foro, miren lo interesante, decía, oigo tonos de voz en los mensajes que leo, ya sea de desconocidos o de amigos que se comunican por este medio. En algunos casos son tonos de voz recordados, aquellos que conozco, en otros casos son tonos de voz imaginados, aquellos que no conozco. Entonces, fíjense que si cuando nosotros leemos nos imaginamos el tono, ¿no? Y a veces uno podría imaginarse el tono que no es, podría darle una interpretación diferente. Entonces, en algunos momentos la elección del medio va a ayudar a que esa brecha de la interpretación de lo que quiso decir o de con qué tono lo está diciendo puede generar, digamos, el que se elimine esa brecha que ilustraba ahora la profesora Claudia de pensar que de pronto me lo está diciendo como ironía, ¿no? Y de pronto, bueno, el tono y la manera, nuestro rostro frente a ese video, ¿no? Puede resultar muy motivacional, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un curso virtual. ¿Qué tal si le hacemos llegar a los estudiantes, en vez de el correo de presentación, un video de presentación y que me conozcan? Mira, soy Víctor Hugo Gil, soy tu nuevo profesor de matemáticas en este curso, estoy emocionado que podamos trabajar y dejar un video de un minuto y decirles de pronto que se presenten también con Padlet en un minuto.
algo que genere ese impacto emocional que saca al estudiante de la idea de pensar que esto es un curso allí donde hay un robot respondiéndole todo el tiempo, ¿no? Bueno, muy bien. Uy, yo sé, bueno, ya estamos, creo que el tiempo nos va a alcanzar también para las preguntas, profe Víctor. Estoy aquí midiendo cada segundo para que no se me asuste con el tiempo. Entonces, respecto a estas herramientas y técnicas, entonces ya vimos que la intención es importante, la selección del medio es parte, digamos, de esto. Ahora, sobre esto, ¿qué podríamos nosotros hacer en términos de herramientas tecnológicas para potenciar la comunicación? Entonces, primero, tener en cuenta que tenemos unos recursos muy potentes al alcance de nosotros y a muy pocos clics, que son los recursos del LMS, de nuestra plataforma de aprendizaje, que para el caso de la WOW es justamente WOW virtual. Entonces, nosotros podemos potenciar a través del foro de avisos, nosotros podemos estar enviando mensajes motivacionales a los estudiantes, podemos estar recordando compromisos. Podemos usar también la mensajería instantánea de Wow Virtual, porque miren, a veces yo sé, es difícil, ¿no? Enviar el mensaje para los estudiantes, para cada uno ver, armar una lista de correo. No, en la plataforma están. Yo puedo incluso seleccionar algunos y enviarle a un grupo, enviarle a un estudiante en particular. Esa herramienta está allí. Y desde luego está el correo electrónico. Nosotros podemos recurrir al correo electrónico como una primera forma de contactar, hacer, digamos, envíos en los que detalladamente expliquemos cosas o motivemos para ciertas cosas. Muy bien. Al margen de esto, digamos, de lo que puede ser masivo y aludiendo a lo que hablábamos ahora de la sensación de personalización, también están esas herramientas avanzadas que a nosotros nos permiten crear una mayor personalización y que nos dan digamos, esta sensación de cercanía y aprovechando la tecnología para cubrir de mejor manera a los estudiantes que tenemos. ¿Qué tipos de herramientas pueden funcionar, por ejemplo, en este sentido? Además de lo que ya vimos del LMS, nosotros podemos usar nuestro Gmail. Ahí dice Google Sheet, pero realmente es Gmail más un script muy interesante que tiene ahora Google y que nos permite personalizar nuestros correos. Así como cuando ustedes han visto que en Word hace uno combinación de campos y uno podía poner el nombre y cambiar en el asunto el nombre. Esto es algo supremamente poderoso. ¿Por qué razón? Y lo explico de una manera muy sencilla. Dale Carnegie, seguramente no sé si han oído hablar, este es un autor de hace muchos años, que digamos es uno de los pioneros en el tema de las relaciones humanas y todo eso. Decía que la palabra más dulce y que mejor predispone al ser humano a la acción es su propio nombre. Entonces, ¿por qué les planteo esto? Porque cuando yo he podido enviar correos personalizados en el que el asunto y el cuerpo del texto tiene el nombre de la persona, no podría darles una cifra exacta, pero yo calculo que genera un efecto mayor el impacto de esa comunicación entre un 40 y un 50%. Entonces, miren, les muestro aquí rápidamente, permítanme, aquí voy a cambiar mi pantalla, sí, aquí ya podemos ver en mi pantalla. Les muestro, aquí tengo, este es una hoja de cálculo de Google que tiene un script que se llama Mail Merge. Y esta hoja de cálculo me permite a mí, a partir de un borrador que yo tenga, por ejemplo, miren, aquí tengo mi borrador. En este borrador me permite generar un correo que yo envío a los estudiantes. Incluso fíjense que aquí lo combino con un mensaje de voz con una extensión que se llama BIP. Entonces, yo les mando a los estudiantes el correo, a veces les mando un mensaje de texto con instrucciones, pero como yo quiero que ellos oigan ciertas indicaciones en relación con algo que deben llegar, necesito motivarlos para que mañana lleguen preparados, pues les envío un mensaje de audio que previamente he grabado. Entonces, a los estudiantes les debe llegar, permítanme, aquí yo voy aquí activo un momentico lo del sonido. Ajá, perfecto. A mis estudiantes les llega un mensaje, aquí está el borrador, y les llega ya personalizado, ¿sí? Es decir, mira, aquí me queda en la bandeja de enviados. Este recurso y
y el enlace para ver el tutorial de cómo configurarlo se los voy a dejar en esta presentación. Para todos los recursos se los dejo en una lista para que no se preocupen, porque pues no tengo ya mucho tiempo para mostrarles, pero aquí está. Y incluso, bueno, este que ustedes ven aquí, que fue abierto y todo es de otra extensión. Pero lo que quiero mostrar básicamente es que con el script aquí les dice cuándo se envió. Incluso ustedes imagínense que ustedes usaran el correo para una retroalimentación de un trabajo. Ustedes podrían escribir toda la retroalimentación de cada trabajo aquí, digamos en este campo que llamo aquí disponible uno, insertarla en su campo como un campo personalizable y decir, sobre tu trabajo en particular tengo las siguientes observaciones. Y ustedes ponen las observaciones de cada estudiante, al final combinan los correos y ¡frum! Se fue. Entonces ya están generando ese impacto de personalización. Créanme, el hecho de que aquí, por ejemplo, el estudiante oye el mensaje, entonces miren, aquí aparece, él lo abre, es una notica de voz. Hola, espero que estés muy bien. El día de mañana es un día crucial para nuestro segundo parcial porque y usamos aquí yo uso el primera persona porque quiero que él sienta que estoy hablando con él. Entonces, miren, es ese tipo de cosas que nos permiten generar, digamos, esa cercanía. Entonces, volviendo otra vez aquí a la presentación, este tipo de herramientas como el de Google, como Jam, que ahí les dejo también, Jam permite solamente 50 envíos por día. Pero lo interesante de ese es que ese sí les dice quién abre y quién cierra. Entonces, si quieren enviar muchos más, pues usan el gratuito que ya tiene Google. Si quieren usar el otro, usan Jam. Entonces, pero ambos permiten esa personalización que ustedes pueden hacer de este modo. Bueno, y respecto a las herramientas que nos permiten a nosotros también en audio y video generar este tipo, digamos, de comunicación más cercana, está VIP, el que justamente les acabo de mostrar, que ustedes pueden insertar correo en el email, pueden insertarlo en un documento colaborativo que estén calificando, pueden insertar mensajes de audio. También está SpeakPipe, perdón, que es una herramienta también que incluso sus estudiantes les pueden responder también con voz. Y en video me encanta Loom. Por ejemplo, yo les animo a que puedan usar esta herramienta que incluso Loom les ofrece a ustedes como profesores con su cuenta Wow, la posibilidad de retroalimentar a sus estudiantes y de hacer diferentes cosas con video. Y esto se graba rapidísimo. Miren, aquí tengo, muchos de ustedes habrán recibido, o algunos de ustedes, para quienes vean también el video, habrán recibido en algún momento alguna retroalimentación. Lo uso mucho para retroalimentar, para explicar. Y como dice el dicho, a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, Loom se lo recomiendo mucho. Lo mismo que Stream lo tenemos en nuestra suite de Office. Entonces, bueno, ya finalizando, también les quiero proponer que usen también las herramientas para recibir feedback. Esto es muy importante, porque recuerden, la comunicación no es unidireccional. Slido, como el que acabamos de usar aquí, Mentimeter, Padlet, todas estas herramientas y las encuestas que se pueden hacer con Office y Google Forms son importantísimas para lograr todo este efecto, digamos, de lograr que nuestros estudiantes nos permitan conocer sus opiniones. Podemos dejarlas anónimas, podemos dejarlas como ustedes quieran plantearlas, pero facilitar también que haya un feedback sobre diferentes aspectos es una manera de enriquecer esa comunicación con nuestros estudiantes. Por último, y ya para concluir antes, qué pena con los profes, pero bueno, tenemos todavía 5 minuticos como para preguntas, profe Víctor. Y, profe, no te preocupes, puedes terminar tranquilamente. Listo. Entonces, para concluir, en esta dimensión de la comunicación afectiva y efectiva, pues comunicarse afectivamente con los estudiantes es esencial para suplir esa necesidad de contacto humano que tiene un impacto motivacional muy fuerte en la continuidad de los estudiantes en sus planes formativos, pero sobre todo en su adherencia a su comunidad académica, que es una manera, yo creo, importante y correcta de verla. Como seres humanos es importante esto. Y al comunicar, la precisión es tan importante como la modulación. Hay que lograr ese balance entre efectividad y afectividad, es decir, lograr ser concretos, lograr llegar con lo que queremos decir, pero también ser
afectivos en la medida en que logremos esa motivación y ese soporte emocional del que hemos hablado ya. Y la ayuda de la tecnología es clave, sobre todo pensando en que necesitamos cubrir a veces un gran número de estudiantes. Entonces, no es lo mismo escribir varios mensajes desde el teclado a grabar videos cortos, audios cortos, que van a sentir al estudiante, hablarle en primera persona al estudiante, que van a hacer sentir que ellos realmente están siendo valorados por un ser humano. Entonces, profes, en esta presentación que con mucho gusto les puedo compartir, les dejo esta lista de recursos para que ustedes los puedan ver y también pues la bibliografía en la que se ha basado pues esta presentación. Profes, quedo abierto a sus preguntas. Me perdonan el que les dejo muy poquito tiempo para ello, pero pues si hay preguntas o aportes, también pues adelante. Muchas gracias, profesor Oscar. No se preocupe por el tiempo. En este momento estábamos muy, digamos, metidos en su grandiosa presentación y eso es muy valioso para todos nosotros. En este momento vamos a dar un espacio para hacer las preguntas. Pueden escribirlas en el chat o abrir el micrófono. Sin embargo, yo tengo el privilegio de hacer la primera pregunta. En ese sentido, entonces, profe Oscar, me gustaría plantearle la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es el mayor desafío para los docentes al intentar generar una comunicación afectiva en entornos virtuales? ¿Y cómo superarlo? He visto que en la presentación usted nos ha dado algunas estrategias, pero a su parecer, dentro de su experiencia, ¿cuál considera que es ese mayor desafío para generar una comunicación afectiva, sobre todo en los entornos virtuales? Víctor, creo que no lo mencioné con suficiente énfasis en la presentación, pero tu pregunta me hizo recordar el énfasis que necesito hacer en ello y es algo que citaba de uno de los autores que hablaba sobre esa efectividad. Y es que yo creo que el mayor desafío que nosotros tenemos es lograr ponernos en los zapatos del estudiante para no suponer y presuponer que el estudiante entiende que eso es claro, que me estoy comunicando de manera clara. Es decir, lograr de alguna manera tener ese sentido de ponernos en la posición del estudiante y lograr percibir nuestros errores comunicativos o nuestros vacíos comunicativos, yo creo que esa es una habilidad que tenemos que desarrollar. Lograr tener estrategias de feedback para ver si efectivamente estamos comunicándonos bien. Entonces, y eso es algo que no solamente es algo que depende del desarrollo de estrategias, sino que también es parte de la práctica constante del frustrarnos, del acertar, ensayo y error también allí es algo que es muy, muy importante. Muchas gracias, profe Oscar. Profesor Carlos, su pregunta. Gracias. Primero que todo, agradecerle al propio Oscar por habernos hecho esta presentación tan interesante. Y digamos que me quedo con la última frase que es que hay que tener un balance entre lo que nosotros, entre el tono y lo que queremos informar. Y también tuve la misma experiencia que usted comentó de su compañera. A mí me llegó también el video de la tutora cuando íbamos, pues ya vamos a iniciar un curso, pues un curso y informándonos que ya estaba disponible, que sí. Incluso me llegó una notificación porque pues también hay un tema que es delicado, es el tema de utilizar el WhatsApp. Entonces ella decía, por ejemplo, decía la universidad envía es que si usted desea declararse de alta o de baja en el uso para el WhatsApp, entonces, que eso es algo también tan delicado porque pues obviamente eso afecta el tema de lo que es la manejo de la información de los estudiantes. Entonces, se le pregunta que sí o sí no quiere pertenecer a ese grupo para estar al tanto de esa información. Yo creo que también parte del aprendizaje que me queda de esta charla es que a veces tenemos las herramientas, pero nos quedamos solamente con lo básico. Y yo creo que ahí hay un tema que hay que tener en cuenta es que nosotros somos, eh, digámoslo así,
agentes transformadores de las personas que tenemos al frente. Y si nosotros mismos no nos preocupamos por, voy a utilizar una palabra que no le gusta mucho a la educación, que es el cliente, entre comillas. Voy a ponerla así grande. Si no nos preocupamos nosotros por nuestro, en este caso, discente, por decirlo así, para no herir susceptibilidades, yo creo que ahí es donde los estudiantes de una dicen, no, con ese profesor me fue bien, porque él sí me escuchaba. Y puede ser que escucharlo es solamente que él le traiga a uno como profe, yo leí esto, ¿usted le parece bien? Entonces no le puede contestar, no, mira, no me gustó. O por ejemplo lo que tú decías no, mire, vaya, si usted tiene un problema afectivo, vaya a tal parte. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que pensar que somos agentes transformadores y pues no podemos esperar a que todos los muchachos vengan como en una cajita, como estandarizados. Entonces tenemos que entender que hay que llegar a cada uno de ellos, obviamente dentro del respeto y el amor que uno debe tener como profesor, ¿cierto? Por eso esta labor de nosotros se llama profesor porque es profesar. Y entonces yo creo que ahí es donde tenemos que entrar y a analizar todas esas cosas que usted nos compartió. Y también, por ejemplo, dentro de la misma institución, recuerdo mucho cuando estábamos en pandemia, tenemos un espacio con Sandra los viernes, en la que usted también participó varias veces, que era un espacio para explorar todas estas herramientas como profesores. Entonces era más que el seminario, porque pues el seminario se enfoca más que todo en temas de presentar pues ponencias, por decirlo así, pero es más como volver otra vez a retomar ese tema de volvernos a reunir, mira, aquí está Slido, está tal cosa, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Ese espacio creo que es muy necesario. Nosotros lo teníamos los viernes de 9 a 11, recuerdo, y eso, pues a mí sinceramente sirvió mucho porque necesitaba saber como yo atendía posgrados, entonces explicarle un poco al estudiante, mira, puedes hacer eso, esto, lo otro, y eso pues ayuda bastante para que en medio de tanta infoxicación que hay, no podamos pues, entender un poquito esa parte. Entonces, darte las gracias otra vez y saludos a los compañeros. Muchas gracias. Gracias, profe Carlos. La profe Claudia Alessandra Roldán nos, nos hace la siguiente pregunta. En la virtualidad, mi preocupación es la deserción. Y en nuestro caso, en la UAO, digamos que hay algunos programas en los cuales hay estudiantes que tienen algunas brechas de aprendizaje. Nuestro compromiso y desafío es mayúsculo. En la virtualidad, la voz no es suficiente. El medio requiere una mediación particular. La interacción en la presencialidad difiere de la interacción en la virtualidad. Sí, yo creo que este asunto de la mediación es la que hace, digamos, tan importante que nosotros encontremos, digamos, mecanismos en los que no vamos a suplir y a equiparar del todo lo que sucede en la presencialidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en la presencialidad, la sola distancia corporal ya comunica, ¿no? La proxemia y la manera como nos relacionamos con el otro. Pero digamos que cuando estamos en entornos virtuales, o sea, el solamente prender una cámara o solamente dejar oír la voz y no permitir que se perciban las expresiones faciales, pues menoscaba mucho la comunicación. Yo les explicaba a muchos profes que cuando tienen un auditorio muy grande, 35 estudiantes, y se vuelve muy pequeñito ese video por allá, pues que utilicen el compartir cámara como comparten pantalla para ponerlo más grande cuando quieren hacer esos énfasis, cuando mirar a la cámara como si estuvieran mirando a los estudiantes y transformarse un poquito en ese sentido tratando pues precisamente de imprimirle ese aspecto de la dimensión de la expresión facial y corporal a su comunicación para suplir un poco el asunto. Entonces, sí, allí con el asunto de la mediación es todo un desafío, ¿no? Es decir, esto implica
que nosotros de alguna manera desarrollemos alrededor de esto nuevas formas de comunicarnos y por lo tanto nuevas habilidades para lograr ciertas cosas y ciertos efectos apropiados pues para este tipo de mediación. Perfecto, muchas gracias. La profe Ana Judith dice, a lo expuesto por el profesor Oscar, sería importante considerar el tema de la comunicación no verbal, que también generan barreras y distanciamientos en la interacciones profesor-estudiante. En muchos casos no son comentados como experiencias pasadas de los estudiantes. Un poco lo que comentaba profe Oscar de la proxemia, de qué tanto influye la comunicación no verbal, la postura corporal, y aún teniendo en cuenta que en la virtualidad eso se pierde también, ¿cierto? Entonces, es un poco las herramientas virtuales que tú nos mostraste nos permiten un poco, pienso yo, disminuir esa tensión que se percibe en los actos comunicativos en el salón de clase. Así es. Muy bien. Un poco, muchas gracias de nuevo al profesor Oscar. Voy a hacer un pequeño resumen de la charla y los puntos claves de lo que el profesor Oscar nos comentaba y lo podemos englobar de esta manera. La virtualidad trajo consigo una serie de desafíos, pero también ha abierto nuevas oportunidades para que, como docentes, nos conectemos de maneras más cercanas y significativas con nuestros estudiantes. En esta sesión del seminario, hemos reflexionado sobre cómo transformar la tecnología en una aliada clave no solo para facilitar el aprendizaje, sino para lograr una comunicación no solo afectiva, sino efectiva, a través de las claves como la claridad, precisión, empatía, oportunidad, refuerzo positivo, todas ellas que son palabras clave de las funciones de la comunicación, como la transferencia de conocimiento, construcción de ambientes de aprendizaje, retroalimentación y motivación, regulación emocional, apoyo y desarrollo de habilidades interpersonales. El profesor Oscar Guzmán, docente de nuestra Universidad Autónoma de Occidente y magíster en educación, nos ha mostrado que el uso de las herramientas tecnológicas va más allá de lo funcional. Se trata de utilizarlas para motivar, inspirar y generar un impacto positivo en la formación de nuestros estudiantes. El horizonte de esta comunicación fue sin duda alcanzar ese vínculo afectivo que fortalezca el proceso de aprendizaje. Con esto cerramos la charla de hoy. Quiero agradecerle nuevamente al profesor Oscar Guzmán por su excelente presentación y a cada uno de ustedes por participar activamente y por las preguntas tan interesantes que han planteado. Nos vemos en próximos espacios como este. Gracias y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias a todos.